De todos los mandamientos, el cuarto es el que causa más controversia. El cuarto mandamiento da instrucciones explícitas de observar el séptimo día de la semana como un día sagrado, que a la vez incluye el abstenerse de todo trabajo que uno pueda realizar en los otros 6 días de la semana. Algunos creen que el sábado es un requisito solo para el pueblo judío, pero si indagamos en la historia, este no es el caso. La institución del sábado precede tanto a Moisés como al pueblo judío. De hecho, el sábado fue establecido en el jardín del Edén, cuando Dios descansó de sus obras de la creación. Esto ocurrió casi 2000 años antes que Abraham, el gran patriarca del pueblo judío, naciera. Verdaderamente antes de que el pecado hubiera entrado en nuestro mundo, y mucho antes de que existieran los judíos, Dios puso su bendición sobre el séptimo día y lo apartó como su santo día de reposo. En Éxodo 31:17, Dios describe el sábado como una señal de lealtad entre Él y su pueblo. La razón dada es, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. El sábado es conmemorativo de la obra de la creación de Dios. Aquellos que lo guardan reconocen la autoridad de Dios como creador y por lo tanto son reconocidos como el pueblo de Dios. Además, la importancia de la señal del sábado no está restringida a ninguna raza o era. En tiempos en que el politeísmo prevaleció y el origen de la vida se atribuyó a múltiples dioses paganos, o aún en una era de ateísmo como la de hoy en día, cuando abunda la teoría de la evolución, el reconocimiento del Dios de la Biblia como el Creador sigue siendo una señal crítica de lealtad a Él. ¿Y cómo se hace este reconocimiento? Al guardar y santificar el séptimo día, tal como lo hizo el Creador por primera vez en el Edén. Que el séptimo día de la semana es el sábado es indiscutible. La relación entre el día de reposo y el sábado semanal es evidente, incluso sobre una base lingüística. En italiano, por ejemplo, la palabra para sábado es sabato, la cual proviene de la palabra raíz sabatum, utilizada en muchos idiomas latinos. Adicionalmente, en Marcos 16, leemos que María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé fueron al sepulcro, muy de mañana el primer día de la semana. Marcos específicamente agrega más información diciendo, y como pasó el sábado, ya que todos están de acuerdo en que el día de la resurrección fue domingo, el día anterior a este tiene que ser sin duda alguna sábado. Con todo lo dicho anteriormente, ¿por qué el cuarto mandamiento que habla de santificar el sábado es el centro de tanta controversia? Comúnmente se afirma que ya no se deben guardar los 10 mandamientos, y aquellos que viven en la dispensación cristiana del Nuevo Testamento ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este concepto contradice directamente Romanos 6, 1 al 2. En este pasaje, el apóstol Pablo hace la siguiente pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A lo que él responde, en ninguna manera. Pablo no creía que la gracia hiciera a un lado los requisitos de la ley. Ciertamente estaremos de acuerdo en que, en la dispensación cristiana, sigue siendo pecado asesinar, mentir, cometer adulterio y robar. En Apocalipsis 22:15, un pasaje que pertenece al Nuevo Testamento, incluso se afirma que los que están fuera de los muros de la ciudad celestial incluyen hechiceros, fornicarios, homicidas,
idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Parece entonces que el argumento en realidad no es tanto que los 10 mandamientos como un todo han sido abolidos, sino que solo el cuarto mandamiento ha sido anulado. Sin embargo, tal exclusión no tiene ningún fundamento en las Escrituras. Pues en Santiago 2:10, otro pasaje que pertenece al Nuevo Testamento, leemos: porque todo aquel que guarde toda la ley y sin embargo ofende en un punto, es culpable de todo. Por otra parte, en Mateo 5:17 Jesús declaró: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Se refiere Jesús a solo 9 de los 10 mandamientos en esta declaración? ¿Vino a cumplir algunas partes de la ley solamente, mientras que destruyó otras? Todo lo contrario. En el siguiente versículo leemos: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una jota o una tilde es una pequeña parte de una letra hebrea, como el punto de una I o el cruce de una T. Aquí Jesús declara que el cielo y la tierra tendrían que desaparecer antes de que incluso el aspecto más pequeño de los mandamientos de Dios sea eliminado. Ciertamente Jesús está incluyendo el cuarto mandamiento en esta declaración, ya que cubre mucho más que una jota o una tilde. Además de enfatizar la relevancia de la ley, Jesús también delineó una conexión clara entre guardar los mandamientos y obtener la entrada al cielo. En la conversación con Jesús, el joven rico le preguntó: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? A esto Jesús le respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este joven quería la vida eterna y, como sabemos, profesaba guardar los mandamientos, pero no poseía ese amor desinteresado por Dios y por el hombre, la pauta que vincula todos los mandamientos. Esta es la razón por la cual Jesús dijo: el primero y el grande mandamiento en la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no quiso decir que los 10 mandamientos fueron reemplazados por estos 2 nuevos mandamientos, como muchos sugieren. Simplemente expresó el gran principio fundamental que hace posible el guardar los mandamientos. Esto es exactamente lo que Jesús quiso decir cuando dijo: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los primeros 3 mandamientos prohíben adorar a otros dioses, adorar y hacer celebraciones a las imágenes, tomar el nombre del Señor en vano. Y el cuarto mandamiento nos recuerda el día de reposo para santificarlo. Cada uno de estos mandamientos, cuando se guardan, dan evidencia de nuestro amor por Dios. Es por eso que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. De igual manera, los últimos 6 mandamientos nos ordenan honrar a nuestros padres, abstenernos de matar, adulterar, robar, mentir y codiciar. Todos dan evidencia de nuestro amor por nuestro prójimo. Es por eso que el apóstol Juan declaró: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan también dijo que para cualquiera que realmente ama a Dios y a su prójimo, no será un duro trabajo o una carga engorrosa guardar los mandamientos. En Juan 5:3 leemos: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
El que conoce a Dios lo amará, y el que ama a Dios encontrará que es un placer servirle y obedecerle. Asimismo, lo contrario también se aplica. Juan afirma: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Puede haber algunos que afirman conocer a Dios, pero en lugar de adorarlo el día que Él les pide, observan el día sostenido por la tradición. Con la excepción de aquellos que aún no han escuchado la verdad, Jesús declara: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Innumerables referencias en el Nuevo Testamento revelan que Jesús enseñó la perpetuidad de la ley de Dios. Sin embargo, ¿encontramos algún versículo que enseñe que el cuarto mandamiento fue abolido después de la muerte y resurrección de Cristo? En respuesta a esta pregunta, muchos citan el pasaje de Colosenses 2, 16 al 17, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este pasaje enumera todos los días de fiesta, holocaustos y libaciones. Todas estas cosas pertenecían al acta de los decretos, una frase a la que se hizo referencia 2 versículos antes, en los cuales Pablo afirma lo siguiente: quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta del decreto era la ley ceremonial de Moisés, aquella que Moisés escribió a mano en un libro y lo colocó al lado del arca. La ley de Moisés es completamente aparte de los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra y la colocó dentro del arca. Otro componente de la ley de Moisés eran los sábados ceremoniales. Levíticos 23, 37 al 39 revela que había sábados aparte del 7º día de reposo del 4º mandamiento. Por ejemplo, el 1er y 7º día de la fiesta de los panes sin levadura se llamaba sábado. Lo mismo ocurría con la fiesta de los tabernáculos, en la que el 1er y último día se guardaban como un sábado. De igual manera no se debía hacer ninguna obra en el día de la expiación, porque debía guardarse como el sábado del 4º mandamiento. Estos eran sábados adicionales junto con el 7º día de reposo del Señor. Los otros días durante las fiestas de los tabernáculos y la de los panes sin levadura eran solamente días de fiesta, en los cuales se podía hacer trabajo servil. Estos sábados ceremoniales eran, de hecho, sombra de lo que vendría. Prefiguraban la vida, muerte, resurrección y sacerdocio de Cristo. Estos sábados habían encontrado su cumplimiento y ya no eran necesarios. De esta manera fueron quitados de en medio, junto con las fiestas a las que pertenecían, y fueron clavados en la cruz. Comentaristas de la Biblia como Albert Barnes, Adam Clarke y Jamieson, Fawcett y Brown enseñaron que Colosenses 2:16 no se refería al sábado del 4º mandamiento. Hasta donde sabemos, estos hombres observaban el domingo. Sin embargo, reconocen que no fue el sábado del 7º día el que fue clavado en la cruz. Entonces, dado que no hay versículos en las Escrituras que indiquen que el sábado del 4º mandamiento ha sido anulado, el argumento toma un cambio repentino. Se dice que, si bien el mandamiento del sábado sigue siendo vinculante, el día específico en el que debe guardarse se deja en manos del individuo. Sin embargo, en Hebreos 4, 9 al 10, Pablo declara: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora, ¿a qué día se refería Pablo cuando habló de descansar como lo hizo Dios? Unos versículos antes leemos: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dios descansó en el séptimo día. Y es este día el que proporciona un descanso al pueblo de Dios. Aún así, algunos podrían afirmar que adoran a Dios todos los días de la semana, por lo que cada día es para ellos como un sábado. Para determinar si esto sería posible, examinaremos lo que significa santificar el día de reposo de acuerdo con las Escrituras. En Isaías 58:13, Dios declara que guardar el sábado como santo significa retraerse de hacer tu voluntad en mi día, y lo llamaréis delicia, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Si bien Jesús enseñó claramente que los actos de necesidad y misericordia, como ayudar a los enfermos y a los que sufren, son legales y buenos para hacer en el día de reposo, este versículo muestra que el trabajo innecesario y las actividades de ocio deben evitarse estrictamente. Incluso hablar tus propias palabras. Temas de negocios, política o cualquier cosa de carácter mundano debe evitarse. Y Nehemías 10:31 describe que uno no debe comprar o vender en el día de reposo. Definitivamente sería imposible santificar el día de reposo todos los días de la semana. De hecho, es posible que piense que estos requisitos son demasiado estrictos y despóticos para poder cumplirlos. Sin embargo, el Señor afirma que tenemos 6 días para hacer todo lo demás. Es solo el séptimo día, establecido durante la semana de la creación, un periodo de 24 horas, que Él nos pide que separemos para dedicárselo a Él. Con toda esta información sobre el sábado, es lógico preguntarse, ¿por qué el domingo es tan universalmente aceptado como el día de reposo de Dios? Muchos creen que el día de reposo fue transferido del sábado al domingo porque Jesús resucitó el domingo. Sin embargo, ¿dónde está la evidencia de esa transferencia en la Biblia? No encontrarás ninguna. Sorprendentemente, la Iglesia Católica admite la responsabilidad de cambiar el día de reposo del sábado al domingo. En la página 50 del Catecismo de la Doctrina Católica de los Conversos, en 1957 leemos: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. El cardenal James Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, I.S. Publishing, en 1978, página 108, afirma: pero puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. El canciller Albert Smith también declaró: si los protestantes siguieran la Biblia, deberían adorar a Dios en sábado, el día de reposo de Dios. Al guardar el domingo, están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Y el sacerdote católico T. Enright declaró: he ofrecido repetidamente $1,000 a quien pueda proporcionar cualquier prueba de la Biblia de que el domingo es el día que estamos obligados a guardar. La Biblia dice: recuerda el día de reposo para santificarlo. Pero la Iglesia Católica dice: no, guarda el primer día de la semana
y el mundo entero se inclina en obediencia. Esto es solo unas cuantas entre las innumerables declaraciones hechas por la Iglesia Católica con respecto al domingo, su día sagrado. Sin embargo, Pedro y los apóstoles declararon: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerda, Dios llamó el sábado el séptimo día una señal de lealtad entre Él y su pueblo. De hecho, si lees el cuarto mandamiento de nuevo, encontrarás que contiene todos los elementos del sello de un rey. Es el único mandamiento que contiene el nombre de Dios, su título y el territorio sobre el cual Él gobierna. Él es el Señor tu Dios, el creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, ¿qué tan importante es el sábado? Hemos visto que los 10 mandamientos son obligatorios y ninguno de ellos han sido excluidos o cambiados. Hemos visto que el domingo no es el día de reposo de Dios, que no contiene la señal de Dios, sino la marca del hombre. Hemos visto que la tradición de la Iglesia y la opinión popular no tiene lugar cuando están en desacuerdo con la ley de Dios. La Biblia nos advierte lo siguiente: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Se nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se nos instruye que, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué tan importante es el sábado? ¿Valdrá la pena la pérdida de las amistades o los lazos familiares? ¿Valdrá la pena arriesgar el negocio o la propia carrera? Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero también prometió velar por tus necesidades. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El sábado es un tema de salvación. Por eso Pablo dijo en Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque como el rey Salomón sabiamente declaró, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.